En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tomado el Evangelio según San Mateo en el capítulo 21, versículo del 33 al 43. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escucha otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lugar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Luego, el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrando, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelve el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendarán la viña a otros labradores, que le entregarán los frutos a su tiempo. Y Jesús les dijo: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se le hará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Amadas familias, amadas parejas y amadas personas, me encuentro hoy en medio de la viña. Dice: el Señor plantó una viña. Esta es la viña que está plantada, apenas está creciendo. Qué bello. He querido hacer, estoy en la Sicilia, en Favara, un pueblo que me acogió hace 20 años cuando era estudiante en Roma. Y estas personas de aquí, de este pueblo, algunas, me ayudaron a mis estudios en Roma. Siempre que vengo a Europa, un punto que siempre llego es a Favara, a la gente. A eso es el camarógrafo, lógicamente, Pablo, un gran amigo. En aquella época era 18 años, ahora es un hombre grande con esposa y 2 hijos muy bellos. He arribado aquí, el sombrero de su padre, que hace 2 meses ha muerto. Esta vez estoy quedado en su casa para acompañar a Josefina, su madre, que es tan especial. Y miramos, el Evangelio hoy nos habla especialmente. Dice que Dios plantó la viña. La viña es la iglesia. Nosotros somos esto, somos la viña del Señor. Somos la viña del Señor. Y dice que esto le dijo a los sumos sacerdotes, a los ancianos, a los que tenían la capacidad de entender la palabra de Dios, a los que tenían la capacidad de tener, lógicamente, en aquel momento la parte religiosa. Eran personas inteligentes. También nos dice a nosotros, como padre de familia, que nosotros somos a veces esos ancianos y esos sacerdotes que en vez de hacer el bien, hacemos el mal. Debemos de educar a nuestros hijos, de educarlos en los valores cristianos, que es tan importante y fundamental. Miramos el segundo punto, que es muy importante. Dice que arrendó la viña a unos labradores. Es para decirnos a ustedes y a mí que Él nos ha arrendado la vida, nuestra familia es la viña, la iglesia, la parroquia, la iglesia universal es la viña. Somos labradores, somos trabajadores de la viña del Señor. Es Dios el dueño del mundo, es Dios el dueño de nuestra vida, de nuestra familia. Y dice que con el tiempo, cuando estas uvas han crecido y han dado uvas, lógicamente, el dueño de la viña, que es Dios, manda a recoger los frutos de la viña. O sea, cuando nos llega el momento de la muerte, cada uno traemos una misión en el mundo. Esa misión en el mundo de dar frutos abundantes. Todos somos buenos, cuando nacemos somos buenos. No podemos coger el camino equivocado, ser malos, negativos. No, tenemos que ser personas buenas. Dice, algunos los cogieron, los mandaron de los criados del Señor, y está representando a los sacerdotes, los obispos, el papa, los mártires, la gente que predica la palabra de Dios. No siempre nos va bien. ¿Por qué? Porque algunos nos apedrean, dicen, no están con nosotros, nos señalan, nos condenan. No hay problema. Lo mismo en la familia. Cuando los papás hacen las cosas bien, los otros que no hacen las cosas bien los señalan, los condenan. Hoy nos dice el Señor. Y dice que a unos los apedrearon, apalearon, a otros los mataron.
Después mandó a otros que eran más en cantidad y tampoco le hicieron caso. Al final le mandó a su único hijo, a Jesucristo. Y lo mataron, no respetaron ni al hijo. Es para decirnos a nosotros que la gente que es fiel a Dios es poca. A usted le estoy diciendo, esposo, esposa, hay que ser fiel en la vida. A los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Y por último, lógicamente pregunta, ¿qué hará el Señor? El dueño de la viña dice, hará morir de mala muerte a esos malvados y dará la viña a otros labradores. Significa que el mundo se acaba, no vamos a morir. Pero realmente la muerte nos matará a aquellos. No, Dios no los matará. La muerte verdadera es después de nuestra muerte terrenal, es irnos para el infierno, condenarnos. Y es darnos como el rico Pulón que miraba al cielo y decía, se me metió el italiano, decía, ¿por qué no el pobre Lázaro unta de agua un poco para tener? Es la verdad. Esa es la verdadera muerte, estar en el infierno, donde todos hemos nacido de Dios y debemos de estar en el cielo. Y de último dice, no han escuchado ustedes, no se desanimen de hacer el bien. No han leído nunca ustedes en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Cuando hablaba, he tenido momentos de hablar con mucha gente santa en Europa, sacerdotes y hombres y mujeres muy santos, dedicados a Dios, que tienen claro la santidad. Decía que la obra de Dios, cuando Dios quería una obra con alguna persona, después de la muerte de esta persona era cuando florecía realmente la obra de Dios. Como Charles de Foucault, este hombre que trabajaba por la familia, alguien me hablaba, especialmente un hombre santo, un sacerdote santo. Charles de Foucault, no fue fácil trabajar por la familia. Cuando murió fue cuando realmente se extendió este trabajo por el mundo entero. Y se extendió ¿por qué? Porque la obra no es de nosotros, la obra no es de ninguno de nosotros, es de Dios. Y cuando Dios ha colocado una obra en nosotros, esa obra, el día que nos morimos, es cuando más florece. Porque no somos nosotros los dueños de la obra, los dueños es Dios. Por eso siempre les digo, primero Dios y segundo la familia. No se olviden de orar por mí, que yo siempre oro por ustedes. Feliz día para todos.